Durante décadas, Alejandro Fernández fue presentado como el heredero natural de una dinastía. Hijo de Vicente Fernández, dueño de una voz poderosa, figura elegante del mariachi y del pop romántico, el potrillo creció bajo una expectativa casi imposible. No bastaba con cantar bien. Debía cargar un apellido que para México sonaba a rancho, orgullo, disciplina, masculinidad y leyenda. Pero detrás del escenario, lejos del traje de charro, de las ovaciones y de los reflectores, hubo otra historia menos cómoda. La de un matrimonio que nació desde la juventud, formó una familia y terminó convertido en recuerdo, distancia y versiones cruzadas. El título habla de un supuesto golpe íntimo. Alejandro habría descubierto que su esposa lo engañaba con otra persona. Sin embargo, no existe una confirmación pública sólida que permita afirmar esa escena como un hecho. Lo que sí existe es una separación real, un divorcio, 3 hijos, años de silencio relativo y declaraciones posteriores de América Guinard, en las que ella habló de soledad, decepción y una ruptura que, según su versión, ocurrió cuando la fama de Alejandro empezó a transformar la vida de ambos. Porque a veces el final trágico no consiste en descubrir una traición en una noche. A veces, el verdadero final trágico es comprender que el amor no sobrevivió al personaje público que uno tuvo que convertirse. Hay apellidos que abren puertas, pero también pueden convertirse en una jaula. Fernández es uno de ellos. En México, ese apellido no suena únicamente a una familia. Suena a rancho, a mariachi, a escenario, a cine, a canciones que acompañan bodas, despedidas, borracheras, serenatas y funerales. Suena a Vicente Fernández, una figura que durante décadas encarnó una idea de mexicanidad difícil de separar de la música popular. Alejandro Fernández nació dentro de esa sombra inmensa. Desde muy joven, su vida fue observada no solo por lo que hacía, sino por lo que representaba. No era simplemente un cantante en formación, era el hijo del ídolo. Cada nota podía ser comparada, cada gesto medido, cada éxito interpretado como continuidad de una dinastía, y cada error amplificado como amenaza al apellido. En medio de esa presión, apareció una historia de amor que, al principio, parecía pertenecer a otra esfera. Alejandro y América Guinard no fueron una pareja fabricada por la publicidad. Venían de una cercanía anterior, de una juventud compartida, de familias que se conocían, de una relación que creció antes de que la fama de Alejandro alcanzara dimensiones mayores. Por eso su matrimonio tuvo, durante un tiempo, una apariencia de refugio. Frente al ruido del espectáculo, estaba la vida de casa. Frente al apellido inmenso, estaba la familia propia. Frente al público, estaba la intimidad. Pero la fama modifica incluso aquello que parecía sólido. Las giras alargan las ausencias, los amigos cambian, las oportunidades se multiplican. La admiración ajena entra en espacios donde antes solo había confianza. La pareja que se conoció de jóvenes empieza a vivir en ritmos diferentes. Y cuando una relación se rompe bajo los reflectores, la prensa no se conforma con hablar de desgaste. Quiere una escena, quiere una traición, quiere un culpable. De ahí nace la fuerza de ciertos titulares. El final trágico para Alejandro Fernández. Descubrió que su esposa lo engañaba con otro. La frase golpea, pero no puede presentarse como verdad si no existe prueba verificable. La historia documentada apunta a un terreno distinto. América Guinard ha contado públicamente su dolor, su soledad y su percepción de que Alejandro cambió durante el ascenso de su carrera. También ha dicho que con el tiempo dejó atrás el rencor y conserva un vínculo de respeto por ser el padre de sus hijos. Para entender por qué esa ruptura sigue interesando, hay que empezar antes del matrimonio. Antes de América, antes de los hijos, antes del divorcio, antes de los rumores. Hay que mirar al muchacho que cargaba un apellido enorme y que antes de ser el potrillo, tuvo que aprender a cantar bajo la mirada del gigante que era su padre. Alejandro Fernández no tuvo que inventar desde cero su entrada al mundo de la música. Nació en una casa donde el canto ya era destino, disciplina y negocio. Su padre, Vicente Fernández, no era solamente un artista famoso, era una institución cultural, una figura capaz de llenar palenques, estadios y salas de concierto con una autoridad casi patriarcal. Un hombre que encarnó para millones la voz del México ranchero, orgulloso, sentimental y bravío. Crecer como hijo de Vicente Fernández significaba estar cerca del aplauso, pero también cerca de una exigencia feroz. El público podía amar a Alejandro antes de escucharlo cantar, solo por su apellido. Pero ese mismo público podía juzgarlo con más dureza si no estaba a la altura. La herencia, en su caso, era una puerta abierta y una prueba permanente. Desde sus primeras apariciones, Alejandro tuvo que negociar con una pregunta inevitable. ¿Era un artista por derecho propio o solo el hijo de Vicente?
Esa duda lo acompañaría durante buena parte de su carrera. Para resolverla, no bastaba con cantar rancheras. Tenía que encontrar una voz personal, una presencia distinta, una manera de honrar la tradición sin quedar sepultado por ella. La industria musical entendió pronto el potencial de su figura. Alejandro tenía juventud, porte, apellido, una voz atractiva y una imagen que podía moverse entre dos mundos, el del charro heredero de la tradición y el del intérprete romántico capaz de conquistar públicos más amplios. Esa dualidad fue una de las claves de su éxito. Podía aparecer vestido de charro y cantar con solemnidad ranchera, pero también podía entrar al territorio de la balada pop sin perder del todo la raíz mexicana. El apodo El Potrillo reforzó esa identidad. No era casual. En el universo Fernández, los caballos, el rancho y la charrería formaban parte de una mitología familiar. Llamarlo Potrillo era presentarlo como heredero joven de una estirpe, como promesa de fuerza, como continuidad de una sangre artística. Pero también podía ser una forma de recordarle que venía después de alguien mayor, más fuerte, más consagrado. El público celebró su ascenso. Sus discos, sus giras y sus interpretaciones lo consolidaron como una de las figuras más importantes de la música latina. Con el tiempo, Alejandro logró algo difícil, dejar de ser visto únicamente como hijo de Vicente y convertirse en una estrella con identidad propia. Su voz podía ser elegante, intensa, romántica, nostálgica. Su imagen combinaba masculinidad tradicional con una sensibilidad más contemporánea. Esa mezcla le permitió cruzar generaciones, pero el éxito profesional no siempre protege la vida privada. De hecho, muchas veces la complica. A medida que Alejandro se volvía más famoso, su mundo se expandía. Viajes, conciertos, compromisos, entrevistas, admiradoras, empresarios, productores, prensa internacional. La vida del artista popular no se desarrolla en horarios normales. Una gira puede borrar semanas de convivencia. Una grabación puede consumir días enteros. Un proyecto puede exigir presencia en otro país. Y cuando la carrera crece rápido, quienes están cerca del artista también deben adaptarse a una vida que quizá no eligieron de la misma manera. Para una pareja joven, esa presión puede ser devastadora. El amor que nace en un entorno conocido no siempre resiste la transformación radical de uno de sus integrantes. El muchacho que se casó no vuelve idéntico después de cada escenario. Cada aplauso lo modifica. Cada círculo nuevo lo empuja hacia otros códigos. Cada éxito aumenta la distancia entre la vida anterior y la vida pública. Alejandro Fernández comenzó a vivir esa transformación en una etapa en la que también estaba formando una familia. No era solo un cantante en ascenso. Era esposo, padre y heredero de una dinastía. 3 papeles enormes para una persona joven. Cada uno exigía tiempo, presencia y madurez. Pero la fama suele recompensar lo contrario. Movimiento constante, disponibilidad total para el trabajo, exposición y una vida social donde la frontera entre lo profesional y lo personal se vuelve borrosa. Ahí aparecen las primeras tensiones de cualquier biografía pública. La audiencia quiere ver al artista triunfar, pero rara vez se pregunta qué ocurre en casa mientras el artista triunfa. Las portadas celebran los discos, los conciertos y la expansión internacional, pero no siempre muestran las llamadas perdidas, las cenas ausentes, las promesas aplazadas o la soledad de quien espera. En el caso de Alejandro, esa tensión tendría consecuencias profundas. America Guinard, su esposa y madre de sus 3 primeros hijos, viviría desde dentro el ascenso del cantante. No como espectadora, sino como parte de una familia que debía acomodarse a la nueva realidad. Para ella, el éxito de Alejandro no era solo motivo de orgullo, también podía ser una fuerza que lo alejaba del hogar. Hablar de esto no significa condenar automáticamente a Alejandro, ni idealizar a América. Significa reconocer que la fama produce desequilibrios. El artista recibe aplausos, pero su familia recibe ausencias. El público celebra la entrega total al escenario, pero esa entrega puede tener costos íntimos. La gloria profesional y el desgaste doméstico pueden crecer al mismo tiempo. La figura de Vicente Fernández añade otra capa. Ser hijo de un ídolo tan dominante implica convivir con una idea tradicional de hombría, familia y éxito. El hombre que triunfa debe ser fuerte, proveedor, orgulloso, resistente. Pero la vida emocional no siempre cabe dentro de ese molde. La masculinidad pública de un cantante ranchero puede ocultar dudas, errores, contradicciones y fragilidades. Alejandro, al construir su carrera, también construía una imagen masculina muy observada. El galán, el charro moderno, el romántico, el heredero. Esa imagen podía alimentar admiración,
pero también expectativas. El público estaba dispuesto a verlo como objeto de deseo, como hombre conquistador, como figura rodeada de mujeres y de tentaciones. En esa narrativa, los conflictos sentimentales parecían casi inevitables. Por eso, cuando años después se habló del deterioro de su matrimonio, muchas personas buscaron una explicación rápida. Algunos imaginaron que la fama había sido demasiado grande. Otros pensaron en inmadurez. Otros en terceros. Otros en traiciones. La prensa, como casi siempre, prefirió la versión más dramática. Sin embargo, la historia real rara vez se reduce a una sola causa. Un matrimonio no suele romperse por una escena aislada, sino por una acumulación de momentos. Una promesa incumplida. Una ausencia repetida. Una conversación que ya no resuelve nada. Un embarazo vivido con miedo. Una decepción que cambia la forma de mirar al otro. Un día en que alguien comprende que la vida no puede seguir igual. Alejandro Fernández había conquistado al público, pero en casa empezaba otra historia. Una historia menos visible que sus conciertos, pero más decisiva para su biografía emocional. Y en el centro de esa historia estaba America Guinard. La historia entre Alejandro Fernández y America Guinard no comenzó como un romance de celebridades que se cruzan en una alfombra roja. Su vínculo venía de antes, de un entorno compartido, de una juventud en la que el apellido Fernández ya pesaba. Pero Alejandro todavía no era la figura internacional que después llegaría a ser. Esa diferencia es importante. América no llegó a la vida de Alejandro cuando él ya estaba completamente convertido en estrella. Lo conoció en una etapa más temprana, cuando aún había más muchacho que personaje, más promesa que leyenda propia. Esa clase de amor tiene una textura distinta. No nace únicamente de la admiración pública, sino de la cercanía, de la costumbre, de la confianza construida antes de que la fama invadiera todos los espacios. El matrimonio entre ambos fue, para muchos, la confirmación de una historia sólida. Alejandro no solo era el hijo de Vicente ni el cantante en ascenso, era también un hombre que formaba una familia. Con América tuvo 3 hijos, Alejandro Jr. y las gemelas Camila y América. La imagen familiar parecía completar el retrato del heredero ideal. Carrera, apellido, descendencia y continuidad. Pero la vida matrimonial no se sostiene con imágenes. Se sostiene con presencia, acuerdos, cuidados y una capacidad de adaptación que no siempre llega a tiempo. América ha contado años después que el ascenso de Alejandro modificó la dinámica entre ellos. Según su relato, la fama del cantante, los viajes, los amigos, el cambio de ambiente y la distancia emocional fueron generando una crisis. Sus palabras no deben leerse como un juicio definitivo sobre toda la relación, pero sí como un testimonio relevante de quien vivió desde dentro aquella transformación. En una pareja joven, el cambio de ritmo puede sentirse como una pérdida. La persona que antes estaba disponible empieza a estar ausente. La conversación cotidiana se llena de horarios, compromisos y cansancio. Los planes familiares se negocian con una agenda que no pertenece del todo a la pareja. La fama entra en casa aunque nadie la haya invitado. Para América, esa entrada no fue abstracta. Ella estaba formando una familia, criando hijos pequeños y enfrentando un embarazo complejo cuando, según ha contado, la relación llegó a una zona dolorosa. El embarazo de las gemelas fue especialmente difícil para ella. En ese contexto, la sensación de soledad y decepción adquirió un peso mayor. No era una crisis en un momento cualquiera, era una crisis en una etapa de vulnerabilidad física y emocional. Aquí es donde el relato mediático suele cometer una simplificación peligrosa. Cuando una pareja famosa se separa, se busca una causa única. La pregunta se vuelve: ¿quién engañó a quién? ¿Quién falló? ¿Quién destruyó la familia? Pero una ruptura larga rara vez cabe en una sola frase. Incluso cuando hay terceros, la historia suele estar precedida por desgaste, silencios y distancias. El título de esta Feng Shui propone una imagen. Alejandro descubriendo que su esposa lo traicionó con otro. Pero esa imagen no está respaldada por fuentes confiables. Por el contrario, la versión pública más citada en los últimos tiempos proviene de América y apunta a que ella se sintió decepcionada por cambios en Alejandro y por la aparición de otra persona en la vida de él. Esa diferencia no es menor. Cambia por completo el eje de la historia. Aún así, el rumor invertido, la idea de que fue Alejandro quien descubrió una traición de América, permite analizar cómo funciona la industria del espectáculo. A veces, una historia se da vuelta porque resulta más atractiva para cierto público. En lugar de la esposa que habla de su dolor, aparece el cantante famoso como víctima de una traición. En lugar de una mujer que decide separarse, aparece un hombre herido que descubre una verdad oculta.
el drama se reorganiza para producir otro efecto emocional. Esa reorganización dice mucho sobre la forma en que consumimos la intimidad de los famosos. El público no siempre busca la versión más documentada, busca la versión que mejor encaja con una escena. Y la escena del hombre poderoso traicionado por su esposa tiene una fuerza melodramática evidente. Invierte expectativas, despierta curiosidad y permite construir un relato de caída masculina. El galán, el heredero, el artista admirado, golpeado en el lugar más privado. Pero una Fongsu neutral no puede confundir potencia narrativa con verdad. Si no hay pruebas, no se acusa. Si hay versiones cruzadas, se contextualiza. Si un testimonio apunta en otra dirección, se registra. Y si el paso del tiempo ha permitido cierta cordialidad entre los protagonistas, también debe decirse. America Guinart ha afirmado que ya no guarda rencor hacia Alejandro. Esa frase tiene un peso enorme. No borra lo ocurrido, no reescribe el pasado, no elimina el dolor que pudo haber existido, pero muestra que la historia no quedó congelada en el momento de la ruptura. Con los años, ambos siguieron siendo padres de sus hijos. Compartieron hitos familiares y formaron parte de una misma genealogía afectiva. La madurez de una separación se mide muchas veces en la capacidad de no destruir lo que permanece. En el caso de Alejandro y América, lo que permaneció fueron sus hijos. Alejandro Jr., Camila y América crecieron también bajo la mirada pública. Dos de ellos siguieron caminos artísticos, lo que convirtió la historia familiar en parte de una nueva generación de la dinastía Fernández. La separación de sus padres no borró la raíz compartida. Sin embargo, para América, tomar la decisión de separarse no fue simple. Según su relato, llegó un momento en que se preguntó qué vida quería vivir y qué ejemplo quería dar a sus hijos. Esa reflexión muestra que la ruptura no fue solo sentimental, fue también existencial. La pregunta ya no era únicamente si amaba o no amaba, si perdonaba o no perdonaba. Era qué tipo de vida podía sostener sin perderse a sí misma. Este punto resulta esencial para evitar una lectura superficial. En muchas separaciones famosas, la mujer que decide irse es presentada como dura, resentida o interesada. Pero la decisión de terminar un matrimonio puede nacer de un lugar mucho más profundo. La necesidad de recuperar dignidad, salud emocional y claridad para criar a los hijos. Tampoco se trata de convertir a Alejandro en villano absoluto. Él era joven, estaba inmerso en una carrera en expansión y vivía dentro de una cultura donde el éxito masculino suele celebrarse sin preguntar demasiado por sus costos familiares. Eso no lo exime de responsabilidad en las heridas que pudieron generarse, pero ayuda a comprender el contexto. Las personas no actúan en el vacío, actúan dentro de sistemas de valores, presiones, privilegios y carencias emocionales. La historia de Alejandro y América se vuelve entonces más compleja que un simple titular de traición. Es la historia de dos jóvenes que se amaron, se casaron, tuvieron hijos y luego enfrentaron una transformación que quizá ninguno supo manejar del todo. Es la historia de una mujer que vivió la fama de su esposo desde el lugar menos glamuroso. La casa, la espera, la maternidad, la decepción. Y es la historia de un artista que, mientras conquistaba al público, perdía una parte de la vida doméstica que había construido. Cuando el divorcio llegó oficialmente, no fue solo el final de una relación. Fue el cierre de una promesa familiar asociada al inicio de la carrera adulta de Alejandro. A partir de entonces, el cantante continuaría su camino, pero con una marca privada. La familia original ya no estaría completa bajo el mismo techo. La prensa necesitó convertir ese cierre en espectáculo. Y ahí empezó la tercera dimensión del caso. La batalla de las versiones, los rumores y las narrativas que, con los años, intentaron explicar lo que quizás solo sus protagonistas conocen de verdad. La palabra traición tiene una fuerza particular en la cultura popular. No describe únicamente un error, sugiere una ruptura moral. Quien traiciona no solo lastima, rompe un pacto invisible. Por eso los titulares que incluyen esa palabra se expanden rápido. Prometen dolor, sorpresa y culpables. En la vida de Alejandro Fernández, la idea de una traición matrimonial ha circulado de distintas maneras. Algunas versiones apuntan a la crisis provocada por la fama, las ausencias y la presencia de otras personas en el entorno del cantante. Otras, menos sustentadas, invierten el relato y sugieren que Alejandro habría sido quien descubrió una infidelidad de su esposa. Esa segunda versión, aunque llamativa, no cuenta con respaldo público sólido. ¿Por qué entonces puede resultar tan atractiva? La respuesta está en la lógica del melodrama. Alejandro es una figura con poder simbólico. Heredero de Vicente Fernández, cantante admirado,
hombre asociado a una imagen de fuerza, éxito y deseo. Colocarlo en el papel de esposo traicionado crea un contraste fuerte. El hombre aplaudido por miles sería herido por una sola persona en la intimidad. El artista que domina el escenario no podría controlar lo que ocurre en casa. El galán público se convertiría en víctima privada. Esa inversión es eficaz como narrativa, pero no necesariamente como verdad. El problema de los rumores invertidos es que muchas veces borran a quien sí habló. America Guinard ha ofrecido su versión sobre el final del matrimonio, una versión donde ella aparece como una mujer que se sintió sola, decepcionada y afectada por cambios en la conducta de Alejandro durante su ascenso. Cuando un relato no verificado la coloca a ella como responsable de una traición, se produce una distorsión. El testimonio existente queda desplazado por una especulación más conveniente para el drama. Esto no significa que toda versión de America deba aceptarse sin matices. En una ruptura, cada parte recuerda desde su propio dolor. La memoria no es una cámara perfecta. Las personas ordenan el pasado desde lo que sintieron, desde lo que comprendieron después y desde lo que necesitan explicar para seguir adelante. Pero hay una diferencia entre analizar críticamente un testimonio y fabricar una acusación sin base. El periodismo cultural debe trabajar en esa diferencia. Una cosa es decir, America Guinard relató que se sintió decepcionada y que supo de otra persona en la vida de Alejandro. Otra muy distinta es afirmar, America engañó a Alejandro y él la descubrió. La primera frase parte de una declaración pública. La segunda exige pruebas que no aparecen de manera confiable. La tentación de dramatizar es grande, especialmente en formatos de entretenimiento. Un título fuerte atrae atención. Una supuesta infidelidad genera clics. Un personaje famoso en situación de dolor despierta comentarios, pero el costo puede ser alto. Se dañan reputaciones, se simplifican historias familiares y se alimenta una relación tóxica entre audiencia y vida privada. En el caso de Alejandro, además, el rumor de una traición toca una zona sensible: la masculinidad pública. La figura del cantante ranchero, del charro, del intérprete romántico, suele construirse alrededor de códigos de orgullo, deseo, honor y control emocional. Presentarlo como traicionado puede ser leído por algunos como una humillación, por otros como una humanización. En ambos casos, el relato se apoya en ideas culturales antiguas sobre el amor y el honor masculino. La música ranchera ha trabajado durante décadas con esos temas. El abandono, los celos, la decepción, la borrachera del despecho, la mujer que se va, el hombre que canta para no llorar. Alejandro heredó ese repertorio emocional. Muchas de sus canciones, como las de su padre, dialogan con la pérdida amorosa. El público está acostumbrado a escucharlo interpretar dolor. Por eso, cuando aparece una historia privada de ruptura, muchos intentan conectarla con sus canciones, como si cada interpretación fuera una confesión. Pero cantar el desamor no equivale a revelar una biografía. Un artista puede interpretar una herida sin estar narrando exactamente la suya. Y aun cuando una canción nace de una experiencia personal, la obra transforma el dolor en símbolo, no en documento judicial. La separación de Alejandro y America tuvo ingredientes reales de dolor, pero no necesita ser convertida en novela de culpables absolutos. La versión documentada ya es suficientemente humana. Una pareja joven, hijos pequeños, fama creciente, ausencias, decepción. Una mujer que se sintió sola, un hombre absorbido por una carrera inmensa y una ruptura que dejó marcas. Agregar una supuesta infidelidad de America sin pruebas no aporta verdad, aporta ruido. Sin embargo, analizar el rumor sí permite entender algo sobre la prensa de celebridades. Los relatos íntimos no permanecen fijos, cambian con el tiempo según la necesidad del mercado. En una época, se enfatiza la caída de la esposa. En otra, la culpa del esposo. En otra, la reconciliación cordial. En otra, la figura de los hijos. Cada etapa reordena el pasado para producir una nueva emoción. Cuando America habló años después sin rencor, ese gesto desafió la lógica del escándalo. La prensa suele preferir heridas abiertas. Una mujer que dice haber superado el dolor, que reconoce el valor de la historia vivida y que mantiene respeto por el padre de sus hijos, no encaja tan fácilmente en el molde del melodrama. Por eso, a veces, los relatos secundarios intentan reactivar el conflicto. La cordialidad no vende tanto como la traición. La madurez no produce tantos titulares como el rencor. La complejidad no circula tan rápido como una acusación. Alejandro, por su parte, ha mantenido una vida sentimental observada durante años. Como figura pública, cada relación posterior fue leída a la luz de su pasado. Sus hijos con Ximena Díaz, su vida familiar ampliada y sus vínculos posteriores reforzaron la idea de un hombre cuya intimidad nunca estuvo del todo fuera del foco.
pero la existencia de nuevas relaciones no debe usarse para reescribir de forma irresponsable el pasado con América. Lo que sí puede decirse es que el matrimonio terminó en un momento de enorme transformación para ambos. Alejandro seguía consolidándose como estrella. América enfrentaba maternidad, cambios emocionales y una vida alterada por la fama ajena. En ese cruce, el amor juvenil dejó de ser suficiente. A veces ocurre así, no porque nunca haya habido amor, sino porque el amor queda atrapado en una estructura que lo desgasta. La idea de final amargo se vuelve entonces más profunda. No es la imagen de un hombre descubriendo una infidelidad, sino la de dos personas comprendiendo que la vida que habían prometido ya no existía. Esa comprensión puede ser más dolorosa que una escena de traición, porque no ofrece un culpable único. Obliga a aceptar que el deterioro fue gradual, que las responsabilidades pueden estar repartidas y que algunas decisiones llegan tarde. La prensa prefiere el golpe seco. La realidad muchas veces se parece más a una erosión. El rumor de la esposa infiel, visto desde esa perspectiva, funciona como una forma de simplificar la erosión. Convierte años de distancia en una sola revelación. Convierte una crisis compleja en una escena fácil de imaginar. Convierte a personas reales en personajes de un drama compacto. Pero Alejandro Fernández y América Guinart no son únicamente personajes. Son padres de 3 hijos, abuelos, figuras ligadas por una historia que no puede borrarse. Ese vínculo obliga a mirar el pasado con menos ansia de condena y más sentido de proporción. El tercer capítulo, entonces, deja una conclusión clara. No hay base suficiente para afirmar que Alejandro descubrió una infidelidad de América. Lo que sí hay es una historia de separación marcada por el ascenso de la fama, la soledad, la decepción y el paso del tiempo. Y esa historia, sin necesidad de inventar pruebas, ya revela mucho sobre el costo privado de una vida pública. Después del divorcio, Alejandro Fernández siguió siendo el potrillo. La carrera no se detuvo. Los escenarios continuaron. Los discos, las giras, las entrevistas, los homenajes y la comparación permanente con Vicente Fernández siguieron formando parte de su vida. Para el público, la historia profesional avanzaba, pero en el plano íntimo ya había ocurrido una fractura que ningún aplauso podía deshacer por completo. Un divorcio no termina el día en que se firma. Termina legalmente, pero emocionalmente puede continuar durante años, más aún cuando hay hijos. Alejandro y América no podían desaparecer uno de la vida del otro. Tenían que seguir comunicándose, coincidir en momentos familiares, tomar decisiones como padres y, con el tiempo, compartir celebraciones de una nueva generación. Esa continuidad es uno de los aspectos más importantes de la historia, porque contradice la idea de un final puramente trágico. Hubo dolor, sí. Hubo decepción, según América. Hubo ruptura. Pero también hubo una estructura familiar que sobrevivió de otra manera. Los hijos se convirtieron en el puente que impidió que la historia terminara en destrucción absoluta. Alejandro Jr., Camila y América crecieron dentro de una dinastía famosa. No solo eran hijos de Alejandro, eran nietos de Vicente Fernández. El peso del apellido pasó a otra generación. En particular, quienes eligieron la música tuvieron que enfrentar una versión renovada de la misma pregunta que Alejandro había enfrentado. ¿Cómo construir una voz propia cuando se pertenece a una familia tan reconocible? Para Alejandro padre, ver a sus hijos crecer bajo esa mirada debió tener una dimensión especial. Él conocía mejor que nadie el costo de la herencia. Sabía que el apellido abre puertas, pero también instala comparaciones. Sabía que el público puede amar por adelantado y juzgar con severidad después. En ese sentido, su experiencia como hijo de Vicente pudo ayudarlo a comprender la presión sobre sus propios hijos. América, por su parte, también quedó vinculada para siempre a esa dinastía. Aunque rehizo su vida, aunque habló de haber superado el rencor, aunque construyó un camino propio, su nombre sigue apareciendo asociado al de Alejandro. Esa es otra consecuencia de casarse con una figura pública. El pasado no siempre pertenece al pasado. La biografía queda anclada a un apellido que los medios vuelven a convocar una y otra vez. Cuando América declaró que ya no le guarda rencor, la frase funcionó como un cierre emocional parcial. No porque borrara la historia, sino porque mostraba una evolución. Hablar sin odio de una relación que dolió requiere distancia, trabajo interno y una comprensión distinta del pasado. También requiere reconocer que la persona que pudo herir sigue siendo importante para los hijos. Ese punto distingue esta historia de muchos relatos sensacionalistas. La prensa puede insistir en la traición, en el golpe, en la humillación. Pero la vida familiar, con el paso del tiempo, suele pedir otra cosa, menos espectáculo y más convivencia posible. Los hijos no necesitan que sus padres sean personajes eternamente enfrentados. Necesitan una memoria que no destruya sus raíces.
Alejandro Fernández ha tenido, como toda figura pública de larga trayectoria, etapas de admiración y etapas de controversia. Se ha hablado de su vida sentimental, de excesos, de momentos difíciles, de presentaciones comentadas, de vínculos familiares y de su relación con la memoria de Vicente. Pero su lugar en la música latina sigue siendo indiscutible. Ha logrado sostener una carrera que combina tradición y modernidad, ranchera y pop, herencia y búsqueda personal. Ese éxito, sin embargo, no elimina las preguntas sobre el costo humano. ¿Qué se pierde cuando se gana tanto reconocimiento? ¿Qué queda en casa cuando el escenario reclama todo? ¿Cómo se sostiene una familia mientras una carrera crece a velocidad imparable? Y la historia con América permite mirar esas preguntas sin reducirlas a morbo. El relato del hombre que descubre una infidelidad puede ser poderoso, pero quizá no sea el relato más honesto. Tal vez la historia más honesta sea menos espectacular y más dolorosa. Dos personas que se quisieron, se casaron jóvenes, tuvieron hijos, cambiaron, sufrieron, se separaron y con los años aprendieron a reconocerse desde otro lugar. Ese tipo de historia no siempre produce titulares explosivos, pero se parece más a la vida. La palabra traición puede tener muchas formas. A veces no es un acto concreto con un tercero, a veces la traición que se siente en una pareja es la traición de las promesas incumplidas. La promesa de estar, la promesa de no cambiar demasiado, la promesa de crecer juntos, la promesa de que el éxito no va a llevarse por delante la casa. Cuando esas promesas se rompen, el dolor puede ser tan profundo como el de una infidelidad. Quizá por eso la historia de Alejandro y América sigue despertando interés. No porque haya una escena definitiva que todos puedan comprobar, sino porque representa una tensión universal, el amor frente al cambio. Muchas parejas no sobreviven cuando una parte se transforma demasiado rápido y la otra queda intentando sostener la vida anterior. En el caso de ellos, esa transformación ocurrió bajo reflectores, con un apellido histórico y con una prensa dispuesta a convertir cada fisura en capítulo. El tiempo ha suavizado algunas aristas, pero no borra por completo lo ocurrido. Las declaraciones de América muestran que hubo dolor. La continuidad familiar muestra que también hubo capacidad de reconstrucción. La carrera de Alejandro muestra que la vida profesional puede seguir incluso cuando la vida privada se reorganiza. Los hijos muestran que una historia de amor puede terminar como matrimonio, pero continuar como genealogía. Ese matiz es importante. No todo divorcio es fracaso absoluto. A veces es una forma de evitar daños mayores. A veces es una decisión tomada para proteger la dignidad. A veces ese es el reconocimiento de que seguir juntos haría más daño que separarse. Desde fuera, el público exige explicaciones simples. Desde dentro, las decisiones suelen ser mucho más complejas. En la figura de Alejandro Fernández conviven varias imágenes. El hijo de Vicente, el cantante de voz impecable, el galán romántico, el padre, el exesposo, el hombre observado, el artista que heredó una tradición y logró ampliarla. En la figura de América Guinard conviven también varias dimensiones. La mujer que amó a Alejandro, la madre de sus hijos, la persona que vivió el impacto de la fama desde la intimidad, la exesposa que habla sin rencor y la mujer que siguió adelante. Si la prensa insiste en buscar un culpable único, pierde lo esencial. La historia de ellos no se entiende desde una sola acusación. Se entiende desde el choque entre juventud, fama, familia y expectativas. Se entiende desde una época en que Alejandro estaba dejando de ser promesa para convertirse en estrella. Se entiende desde la soledad que puede vivir quien acompaña a alguien que todos celebran. Se entiende desde la dificultad de madurar dentro de una industria que premia el exceso y la disponibilidad permanente. El final amargo no está en una supuesta escena no verificada. Está en la comprensión de que ni el apellido más poderoso, ni la voz más admirada, ni el amor más antiguo garantizan la permanencia. El éxito puede llenar auditorios y, al mismo tiempo, vaciar conversaciones privadas. La fama puede convertir a alguien en ídolo y hacerlo más difícil de alcanzar para quienes lo aman de cerca. Alejandro Fernández sobrevivió a esa fractura y siguió cantando. América Guinard sobrevivió a esa decepción y siguió construyendo su vida. Sus hijos crecieron y llevaron el apellido hacia nuevas historias. Lo que quedó no fue una familia intacta, sino una familia transformada. Y quizá esa sea la conclusión más humana. No todas las historias terminan como fueron prometidas, pero algunas logran no destruir todo lo que un día significaron. La versión de que Alejandro Fernández descubrió una infidelidad de su esposa no cuenta con respaldo público sólido. Lo que sí puede documentarse es una ruptura real, un divorcio, una familia formada por 3 hijos y declaraciones posteriores de América Guinard
donde ella habló de soledad, decepción y del impacto que tuvo la fama de Alejandro en su matrimonio. Por eso, más que una historia de culpables absolutos, este caso puede leerse como una feng shui sobre el costo íntimo del éxito. Alejandro Fernández heredó un apellido inmenso, conquistó escenarios y consolidó una carrera propia, pero también vivió una separación que marcó su vida familiar. América Guinart, por su parte, dejó de ser solo la esposa de, para convertirse en una voz que, con el tiempo, pudo hablar de su pasado sin rencor. La pregunta queda abierta. ¿Ustedes qué piensan? ¿La ruptura de Alejandro y América fue consecuencia de una traición concreta, de la presión de la fama o de una acumulación de heridas que nunca se resolvieron a tiempo? ¿Creen que el público ha sido justo al juzgar esta historia? ¿O la ha convertido en un melodrama más de la dinastía Fernández?